Muchas gracias. Vamos a pasar al segundo invitado de esta noche, ¿sí? Voy a contar un poco, lo vamos a traer al escenario, así que lo vamos a correr a Sebastián y lo vamos a poner, a ver, a Omar, muy bien. Les cuento quién es Omar. Omar es licenciado en Comunicación Social, recibido en la Universidad Nacional de Cuyo, licenciado en Psicología y especialista en Clínica Psicoanalítica. Graduado en la Universidad de Congreso de Mendoza. Miembro fundador de la Escuela Freudiana de Mendoza. Director artístico de radios como Emisora del Sol, Red 101, LB10. Ganador de Martín Fierro por la mañana de 10 y los 70 principales. Los 60 principales. Actualmente programador de Andes Latina 102.1. Algo estuve escuchando, muy linda. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Así que, en donde es titular de la carrera de Psicología de la Universidad de Congreso, de Psicología Evolutiva 1 y 2. Profundización en Psicología de la Adultez Mayor y asociado en Psicoterapia Psicoanalítica. Participa de proyectos de extensión, talleres de prevención, de bullying en colegios secundarios de Gran Mendoza y de investigación, cuidadores y cuidados, talleres de arte y psicología con centros de jubilados y pensionados en la UNC. Así que bueno, después de esta presentación, ¿qué nos podés aportar, Omar, esta noche? Te escuchamos. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio, Carolina, Sebastián. Estuve viendo el encuentro anterior donde, bueno, estuvo muy bien definido el concepto de alienación parental, ¿sí? ¿Qué podemos aportar desde el psicoanálisis, que es la línea que yo practico, que se especializa, digamos, por el concepto de inconsciente, ¿sí? Y que no haya sido dicho ya por Sebastián, que estuvo muy bien en su presentación, dio cuenta de haber aprendido mucho en la carrera acerca de cómo se va formando la psiquis de una niña, de un niño. A mí me gusta una frase de Lacan que dice: somos predicados antes de ser sujetos, ¿sí? Es decir, venimos a caer en un caldo de lenguaje que es el discurso familiar que nos ha precedido, ¿sí? Los discursos familiares que nos han precedido, porque acá tenemos dos novelas familiares, ¿sí? La de la mamá y la del padre, ¿sí? Entonces, bueno, un poco somos producto de esa conjunción entre dos discursos. Y un poco escuchando a la abogada, me acordé de también un concepto de Lacan que dice que no existe una posibilidad de un encuentro perfecto, una correspondencia perfecta entre dos seres que forman una pareja, y por lo tanto siempre hay una discordia o una posibilidad de un desencuentro. Bueno, ¿hasta qué punto sería importante que ese desencuentro, que está asegurado por estructura psíquica, podríamos decir, fuese o se pudiese obtener algún tipo de acuerdo previo a la judicialización, ¿no? Porque dijo la doctora recién que ya no era del orden de la salud mental, digamos, prácticamente, cuando llega a un estado de denuncia. Y bueno, escuchándola a ella también tomaba conciencia de cuánto tiempo que tienen que dedicar las familias que están sufriendo, cuánto dinero también, cuánta espera. Entonces, bueno, tratando de situar algunas cosas que no se dijeron, o por lo menos resaltar algunas otras, ya hay en la psiquis de cada niño y cada niño al nacer una especie de entramado, ¿sí? de significante, les llamamos, que son como el lenguaje, esto que les decía, el discurso familiar que ya viene conjugado desde antes que nazca y antes inclusive del embarazo, en el sentido de lo que han dialogado esa pareja acerca de si quieren o no ser padres, cómo les gustaría que fuera, cómo les gustaría que no fuera esa niña, ese niño. Bueno, ya hay ahí como una psiquis en formación, ¿no? O sea, tampoco podemos considerar una tabula rasa o algo completamente, una masilla, digamos, sin forma, lo que nace, sino que ya hay jugado un desencuentro quizás entre
discursos entre dos estilos familiares, entre dos novelas familiares que le llamamos, ¿sí? Eso me parece re importante en esta frase, somos predicados antes que sujetos. Y después el sujeto se va formando en los primeros años de vida, son subjetivantes en el sentido de que nos encontramos con una serie de funciones en la familia, ¿sí? Que la estudiamos como una estructura desde esta línea teórica, y la primera función es el deseo de la madre, ¿sí? Las estudiamos como funciones simbólicas para poder incluir a las nuevas formas de familia, ¿sí? Donde muchas veces, por ejemplo, una familia monoparental, donde es una sola mamá y el papá no está presente, bueno, la función materna a veces pasa mucho por una abuela, o aquí teníamos recién una bisabuela también participando del encuentro, ¿sí? Entonces, esas funciones, la primera de ellas, el deseo de la madre, tiene una importancia muy, muy, muy fuerte porque es lo primero con lo que se encuentra un bebé, una bebé, cuando nace, que es quién le cuida, quién le empieza a mediar el lenguaje, se llama, que es que le enseña cómo se llama cada cosa y cada parte de su cuerpo también, pero mientras lo va haciendo, también en la transmisión de una mirada muy especial que por lo general es amorosa, pero a veces si esa mamá está con una depresión, no es tan amorosa esa mirada. Bueno, se juegan muchas cuestiones inconscientes en esto que quien está ejerciendo esa función materna va transmitiendo a la niña o al niño, y en ese sentido podemos tomar el concepto de alienación, ¿sí? Que no, así como concepto específico que se trabajó la semana pasada en la definición alienación parental, desde el psicoanálisis no lo trabajamos porque es de otra línea, pero sí podemos tomar el concepto de alienación, que sí lo trabajamos, Sebastián lo explicó muy bien, y tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? El lenguaje es algo de una otredad absoluta, podríamos decir, que nos atraviesa y que va, digamos, formando parte de nuestro cuerpo, inclusive cuando la madre pone frente al espejo a la niña al niño y le dice, mirá, ese sos vos, le dice su nombre, le dice, este es tu manito, este es tu bracito, bueno. Por lo general, la madre es la primera que lo pone frente al espejo, porque tiene un protagonismo, quien cumple esa función en los primeros meses de vida, muy importante, ¿sí? Bueno, necesitamos otra función que es complementaria y alternativa, y es la función que llamamos nombre del padre, que por lo general, en los mejores de los casos, la cumple otro lugar de la estructura, ¿sí? Que puede ser el padre biológico, puede ser un padrastro, puede ser un abuelo, un tío, un padrino, o bueno, no habiendo ninguno de esos lugares, puede ser en una familia homoparental, ¿sí? Una de las dos mamás, ¿sí? Una de ellas se especializa en una de las funciones y la otra en la función paterna, ¿sí? Entonces, por eso nos sirve estudiarlas como funciones simbólicas para poder incluir todos los las nuevas formas de familia, ¿sí? Porque son cuestiones que se ejercen, acciones, digamos, que se ejercen a través del lenguaje. Y en O el sea que, sentido, o sí, sea que en estas nuevas familias, por más sí. que haya dos mamás Ujú. o dos papás, Sí, uno ejerce el rol de padre, digamos. sí, tienden a especializarse una de las dos figuras en una de las funciones y la otra en la otra función. Eso lo podemos ver. Nosotros hacemos mucha referencia al arte siempre como vía que nos abre el camino a la psicología, que nos preexiste. Y en la película Los chicos están bien, ¿sí? Que es una muy buena película de dos mamás de adolescentes, en donde se ve muy bien que el personaje de Annette Bening es la que se especializa, digamos, en la función paterna, que tiene que ver con poner límites, con traer de la cultura a la ley, adentro de la familia, el reconocimiento, las herramientas para salir al mundo. Y el personaje Julianne Moore se especializa más en el cuidado personal, en la alimentación, en la protección, la envoltura, digamos, que es lo que hace más a la función materna, ¿sí?
De la manera que se ha creado esta estructura, digamos, con la historia y el pasar de los siglos, cada quien se ha ido especializando en una de esas funciones. Por eso digo que son complementarias. Y bueno, ¿qué pasa? Que la función materna tiene una tendencia a veces a extralimitarse, ¿sí? Porque la mamá inconscientemente a veces tiene la tendencia, si es la mediadora del lenguaje, a dificultar la comunicación de la niña al niño con el otro progenitor, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podemos pensar a esta alienación, digamos, porque puede desmentir la mamá lo que el papá está diciendo, ¿sí? O el límite que pretende imponer, ¿no? Es como que las dos se complementan muy bien en los mejores de los casos, pero bueno, si hay un desencuentro de origen entre esa mamá y ese papá, ahí estamos en problema, ¿sí? Porque bueno, eh, ella como mediadora del lenguaje puede utilizar su influencia, porque convengamos aparte que nacemos prematuros, entonces eso es como decir, nacemos sin terminar, ¿sí? Si se deja una cría humana en la intemperie, lo más probable es que pierda su vida, ¿sí? O sea, Ay, que muere. a diferencia de otros animales que por ahí pueden llegar a sobrevivir por su propia cuenta, pero bueno, una cría humana necesita que alguien le venga a salvar la vida y esa es la que cumple la función materna, o sea, y por lo general es la mamá biológica, o sea, Claro, puede ser una madre adoptiva, por supuesto, puede ser una abuela, pero en la mayoría de los casos, entonces en la psiquis queda inscripto de que esa mamá que salvó esa vida se le debe, ¿sí? Prácticamente la vida y por lo tanto todo lo que ella diga se le va a prestar una atención muy especial, digamos. También se juega mucho las identificaciones, que la identificación es un mecanismo psíquico que se establece con los primeros lazos afectivos en el querer parecerse, y digamos, por ejemplo, una hija mujer tiende a identificarse a la madre, y entonces todo lo que diga mamá, sobre todo los primeros años de vida, va a ser prácticamente palabra santa, ¿no? Y claro. bueno, eso todo contribuye para que si hay una obstaculización por parte de la madre respecto del otro discurso que tiene que circular en la familia, que es el paterno, eh, la niña o el niño pueden terminar enajenados. No digo que esto no lo pueda producir un papá también, o sea, el papá también puede enajenar a la niña o al niño. De todas maneras, lo que no quiero que quede claro, o por lo menos, no quiero que quede, digamos, la confusión o por ahí la idea de que es una mente, digamos, totalmente maleable. O sea, los niños, si tratamos, y como dijo la abogada recién, sujetos de derecho, hay que escucharles, que eso me pareció buenísimo cuando dijo, se pide la escucha activa, ¿sí? Se pide la escucha activa de cada niña y cada niño, pero bueno, ahí también se me ocurrió un tema que no tenía pensado hablarlo, pero recién escuchando cómo venía la conversación, el tema de la transferencia, ¿sí? Que es una especie de confianza, de crédula expectativa de él o la paciente hacia su terapeuta, digamos, de que va a poder ayudar a disminuir su sufrimiento. Y si pensamos en lo que es el encuadre de las pericias judiciales con las niñas y los niños, ahí es probable que no esté esa transferencia, ¿sí? O sea, porque es una psicóloga o un psicólogo que se ven una o dos veces o en unas pocas entrevistas, entonces la niña, el niño no va a poder explayarse, digamos, no va a poder expresar su propio deseo y quizás se va a guiar más por aquella influencia que está teniendo en ese momento. La transferencia, en definitiva, es amor, ¿sí? O sea, Lacan lo define como el amor que existe y existe también hacia los médicos, o sea, o hacia abogados también, hacia ese profesional que sabemos que nos va a poder ayudar. Ahora, en una niña, un niño que transita una serie de pericias judiciales por obligación, digamos, y que quizás no hay transferencia con esa profesional que por primera vez hablan o han visto pocas veces en su vida. No es lo mismo que
una psicóloga o psicólogo con quien llevan a cabo un tratamiento y hay una estabilidad en sus encuentros, ¿no? Entonces eso complica también estos procesos judiciales. Eh, bueno, un poco les definí la función deseo de la madre, un poco les defino la función nombre del padre, que tiene que ver con poner los límites. El hecho de estudiarlos como estructura, la familia y como una serie de funciones también ayuda a pensar de que a veces las funciones pasan por otros elementos de la estructura, como pueden ser los abuelos, como pueden ser tías, tíos, también pueden imponer leyes o límites, pero también pueden hacer comentarios que, digamos, creen alguna expectativa contraria hacia alguno de los progenitores o influyan de alguna manera, porque la psiquis de los niños, si bien no es una tabula rasa, pero está en formación, ¿sí? Claro. Como su subjetividad, digamos, en todos los primeros años de vida, mínimo el complejo de Edipo, que ahí, bueno, habría que explicar otro concepto también freudiano muy importante, pero mínimo los 6 primeros años de vida son formadores de esa psiquis y tiene mucha importancia lo que circula en la familia a nivel del lenguaje, que nosotros le decimos significantes, ¿sí? O sea, significantes puede ser una palabra, puede ser una frase, o puede ser una imagen cargada de simbolismo que ha quedado muy resaltada en la psiquis de una niña o un niño, ¿sí? Puede ser un insulto que le dice la madre al padre o el padre a la madre, o puede ser un maltrato, puede ser un equívoco también, porque a veces hay cuestiones sexuales que los niños escuchan por ahí de los padres y piensan que ahí alguien está maltratando a alguien y no se trata de eso, se trata de una relación sexual, pero bueno, entonces hay muchas cuestiones inconscientes que hay que tener en cuenta y que es ese lugarcito tan importante en nuestra psiquis donde vamos guardando información primordial, digamos, que ha quedado grabada como una huella anémica y que después en el futuro se vuelve síntoma cuando eso hace mal contacto, digamos, con algo de la realidad exterior. En ese sentido, a Nancy, creo que se llamaba, la bisabuela que recién nos comentó de su caso, yo le digo que, bueno, si ese niño nació en su casa, ya tiene él en su psiquis una presencia de esa bisabuela, ya tiene un precedente, no se va a olvidar así como así, ya está guardado en su inconsciente, y eso pasó con un paciente también que él estaba con prácticamente una depresión, digamos, por no poder ver a dos de sus hijos, ¿sí? Por una denuncia que le había hecho la mamá que cuidando a uno de los ya separados ellos, cuidando al más chiquito que era muy, muy inquieto, el niño se cayó y se fracturó un brazo jugando y la madre le hizo la denuncia como que el padre le había pegado, digamos, y por eso era fractura. Entonces él tuvo una restricción y no los pudo ver durante una buena cantidad de años que duró el proceso judicial. Y bueno, sufría muchísimo él por no poder ver a esos chicos y tampoco explicarles de su ausencia, porque ellos preguntaban por él y todo. Claro. Bueno, ahí tuvimos que desarrollar una serie de estrategias como para que, primero calmarlo a él diciéndole que en la psiquis de esos niños él estuvo presente como padre en sus primeros años de vida, por supuesto, eran 4 y 6 años, las edades donde lo dejaron de ver por un tiempo, y bueno, escribirles cartas, ¿sí? Que después se las pudiera dar cuando recuperara el contacto. Ellos podían ver a la abuela paterna, por ejemplo, entonces él poner fotos de él junto con los chicos en muchos lugares, digamos, o que la abuela les hiciera ver a ellos fotos de ellos con su papá, como para que su psiquis también siguiera presente que él estuvo, ¿sí? Porque claro, como decíamos recién, los vínculos se van enfriando cuando deja de haber la presencia. Claro, qué buena técnica esa, ¿no? Qué buena sugerencia esa. Sí, a él lo calmó bastante su angustia de poder, y no lo había pensado, dice, y bueno, él a veces, por ejemplo, ahora que está cerca el Día del Niño, les compraba igual los juguetes, ¿sí? Bueno,
Se los entregaba a la abuela paterna, por supuesto, pero claro, ella no podía dar una explicación cierta de por qué ellos no lo podían ver al padre. Ajá. Y no, claro, no podía decir nada, no podía decir nada. Y estaba amenazada ella un poco también porque le pusieran una restricción a ella, digamos. O sea, Ah, sí, la justicia tiene algunos vericuetos bastante. claro. Pero bueno, son las relaciones humanas. En realidad esta situación se arregló llegando a un acuerdo el papá con la madre de los chicos extrajudicialmente, previo bueno, que haya una sentencia o algo por parte de aparte por lo que escuchaba recién de la doctora, que ella dice, bueno, es un delito privar el contacto, digamos, por parte de un progenitor hacia el otro, pero el delito que era multas que le ponían a la mamá, o sea, no. Y en la bibliografía que estuve buscando acerca del psicoanálisis, me interesó mucho un artículo que encontré de Brasil, digamos, donde sí existe en la legislación la alienación parental, eh, que hablaba de que existe lo que llamamos la perversión materna, ¿sí? Que no quiero que suene estigmatizante, digamos, porque esto es la función que se llama deseo de la madre, que como decía, la puede cumplir, por ejemplo, un papá, ¿sí? En ausencia de la madre, entonces ahí quien estaría incurriendo en el delito sería ese papá. Pero tiende, digamos, la cuestión materna tiende a extralimitarse porque convengamos, y Lacan dice, es un deseo caprichoso, digamos, porque si la mamá hace lo que quiere con el bebé, o sea, en los primeros meses de vida, bueno, ojalá que desee lo mejor, digamos, para ese bebé, pero entonces sí o sí necesita de una ley que le ponga un orden, y bueno, esa ley viene de la figura paterna o la ley de los códigos, la ley que dijo recién la abogada. Pero esa ley, el problema es que tarda bastante y a veces tiene impases que, bueno, que los niños van creciendo y el padre o la madre se pierden de un montón de años de Claro, poder disfrutar de ese vínculo, ¿no? sí, 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 qué triste. Pero esto que dijiste de la foto me pareció muy bueno. Yo Ujú. recuerdo, tengo una hermana más chica y bueno, yo le regalé para el cumpleaños una foto que salimos las dos juntas. Entonces la hijita cuando me vio me saludó así como que me conocía de toda la vida y tenemos como un lazo tan, tan lindo. Y yo digo, ¿por qué? Claro, y después me acordé, claro, porque mi hermana pegó la foto nuestra en la heladera. Entonces, Claro, como que exacto. me vio así como de la familia, como, ah, ahí está la tía Caro y ya está, ya está. No hay, Bueno, eso sería un significante, ¿ves? Esa foto, digamos, asociada a un recuerdo, es lo que llamamos los significantes que le dan entramados, todos como entretejidos, nos proporcionan una subjetividad, ¿no es cierto? Es lo que llamamos sujeto, que tiene un consciente y un inconsciente. Este paciente estaba muy angustiado porque él decía que cuando pudiera volver a ver a sus hijos no lo iban a reconocer, no lo claro, iban a conocer. Entonces a él lo alivió muchísimo esta teoría porque sí, como vos, Carolina, confirmas que hay una huella psíquica, ¿sí? sí, Cuando en los primeros años de vida ha estado esa presencia, digamos, y bueno, él en el futuro les puede llegar a explicar cuando ellos, digamos, entiendan otro tipo de argumentos, que en los motivos por los cuales él no estuvo, por la fuerza, digamos, o sea, claro. eh, pero lo alivió un montón a él saber que sí, que los chicos lo van a reconocer y que bastaba solamente un nuevo encuentro con que ellos recuperen, más allá de que uno de ellos, el más grande, estaba enojado. Estaba Ah, enojado claro, porque, porque lo viven como abandono, ¿no? Lo claro, claro, viven como sí, sí, abandono. Ujú. Sí, 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 es un tema delicado, ¿no? Por otro lado, bueno, conozco casos bueno, por este abandono, justamente hay un enojo, este padre vuelve a formar otra familia, entonces se dedica a la nueva familia y como que abandona a la hija, en algún punto a esta primera hija, ¿no? Que tuvo de un matrimonio anterior, y esta hija se siente tal abandono que, bueno, después decide estudiar abogacía y cuando es grande le hace un juicio a ese papá, ¿no? Como ujú, diciendo, acá estoy yo, o sea,
Por las buenas, por las malas, acá estoy yo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cosas podés contarnos cuáles son las secuelas por ahí que quedan cuando ese padre no está presente y cuando la ley no se instaura, cuando ese padre es borrado? Bueno, ahí me hace pensar en la importancia, digamos, de nuestra profesión, porque entiendo que las niñas y niños que por ahí no pueden ver a uno de sus progenitores, si están en un proceso judicial los padres, reciben una recomendación o directamente se les impone que realicen terapia, ¿sí? Entonces, creo que en este espacio de escucha hacia las niñas, los niños, se tiene que poder trabajar, ¿sí? Esa angustia o ese enojo, eh, dejando los prejuicios afuera de la puerta del consultorio, digamos, no poniendo ningún tipo de contenido propio en esos casos, ¿no? Porque, bueno, cada quien puede tener sus ideas o puede estar influido por cuestiones familiares. Por supuesto, esto lo tenemos que eh, supeditar, digamos, a las supervisiones de cada caso si es que notamos que en algún punto algún prejuicio nos está influyendo, pero la idea es poder ofrecer ese espacio de apertura para que esa niña, ese niño, en la medida que pueda poner en palabras, ya va a desarrollar un discurso más propio, digamos, y ahí esa sería la manera de disminuir el sufrimiento de alguien que está alienado al Claro. discurso de ese gran otro materno, podríamos decir, o paterno también, que puede a veces el padre inconscientemente reproducir el deseo materno y no cumplir su función, ¿cierto? Entonces, Claro, claro. Sí. ahí recomendamos la terapia. En modo alguno tenemos, porque a ver, por ejemplo, estos chicos, el más chico estaba en terapia, pero claro, era con una persona conocida de la madre, entonces, bueno, jamás tendríamos que reproducir en modo alguno el discurso alienante, digamos, en este caso, materno, reproduciendo, digamos, algún tipo de insulto o de mala consideración respecto del otro progenitor, ¿no? O sea, sino que tenemos que escuchar a nuestro paciente y bueno, y es más, señalar contradicciones que pueden venir del discurso de la familia, ¿no? O sea, eh, entonces en ese espacio creo que ahí puede encontrar su propia, lo que decíamos, su propio discurso, su propio deseo, su propia subjetividad, cuando viene su psiquis de un entramado de los discursos familiares, digamos que todavía tienen mucha influencia, mucha. Aparte por esto de las identificaciones, por esto del complejo de Edipo, que se mueve en cuestiones de amor, pero así como hay amor, hay hostilidad respecto de todos los familiares, y la hostilidad se tiende a reprimir y el amor se tiende a exaltar. Y para los niños de estos primeros años, los padres están en un pedestal, digamos, y bueno, todo lo que dicen o todo lo que hacen lo imitan, se identifican, ¿sí? Entonces, es difícil que encuentren por esas instancias, digamos, su propia manera de hablar, de desear, de ser, digamos, eso ya es para de la pubertad en adelante, quizás, Ujú, ¿no? ujú. Eh, Donde quizás, pero claro, también en la pubertad tenemos a Freud que dice que se reinstala todo lo edípico en la pubertad. Entonces, imaginemos que por ahí, o por ejemplo en este caso, que la mamá les llenaba la cabeza a los chicos en contra de la familia paterna y del padre también. Si se reinstala nuevamente en la pubertad todo esto de los primeros años, otra vez la puber va a dejarse influenciar inconscientemente por ese discurso. Solamente que acá tenemos la ventaja de que en la pubertad surge otro mecanismo psíquico que se llama deshacimiento de los padres, donde
las chicas y los chicos se empiezan a despegar, digamos, o a soltar o a dejarlo de considerar en ese pedestal, y entonces ya pueden empezar a cuestionar un poco más lo que, la rebeldía adolescente, digamos, un poco es como que ya pueden cuestionar lo que esa mamá dice, que quizás no es tan así. ¿Hay algo que podemos hacer como tíos cuando vemos que alguno de nuestros sobrinos no se vincula con su papá biológico y que nosotros, como, bueno, en mi caso como profesional de la psicología, sé que después eso va a traer consecuencias? ¿Hay algo Ujú. como tía que puedo hacer? Sí, porque las funciones estas que son tan importantes en la estructura familiar también canalizan a través de los tíos, o sea, ya sea si tú ves que en un sobrino o una sobrina está muy exacerbada la función materna, digamos, y que tiende a envolverle o a dejarle, no, por ahí quizás no llegando al extremo de hablarle mal del padre, pero por ahí desmentirlo, ¿no? O bueno, o hacer que no se cumpla los límites dentro de la familia. Bueno, vos como tía podés también canalizar la función, algo de la función paterna, ¿sí? Y expresarle que, bueno, a vos te parece que eso no corresponde, ¿sí? O esto sí, o de acuerdo a tu experiencia también, eh, sí puede canalizar la función paterna a través de otras figuras de la familia, otros lugares, le decimos, de la estructura, como en esta abuela, que sí podía ver a los nietos, estoy seguro de que canalizaba a ella muchas de las cuestiones que su hijo no les podía decir directamente, muchos límites que él no les podía, bueno, ella les ponía límites, ¿sí? De que no jugaran de tal manera, o pegándose, o bueno. eh, entonces sí, los otros lugares de la familia pueden ejercer las funciones en forma sustitutiva, y eso es lo importante de estudiarlos como funciones simbólicas. Ajá. Antes se pensaba que solamente la mamá podía hacer tal cosa y solamente el papá podía hacer tal cosa. De hecho, por ejemplo, y en eso la cultura va cambiando y yo considero que ha ido evolucionando, ¿sí? Que al día de hoy no es mal visto que un papá cambie unos pañales, pónganle, o que se quede en la casa el padre cuidando a los niños y la madre sale a trabajar. A veces por cuestiones de que la madre tiene trabajo y el padre no lo tiene. Y bueno, antes, tipo siglo pasado, eso no, eran compartimentos totalmente estancos, digamos, y era una división de tareas. Bueno, ahora estas funciones que son psíquicas, que se cumplen a través del lenguaje, que tienen muchos aspectos inconscientes, ¿sí? Que bueno, eso solamente a través de un tratamiento y analizando lo que llamamos la formación del inconsciente, como son los sueños, los lapsus, los equívocos, los síntomas, podemos llegar a ese lugar y trabajarlo más en profundidad. ¿De qué manera logramos atravesar la barrera del lenguaje cuando el niño aún no puede expresar su propio discurso? Es decir, que solo imita o repite lo que le han transmitido. Mm. Bueno, esto de la barrera del lenguaje es muy cierto. Así como el lenguaje nos salva la vida en la cura por la palabra, que son las terapias, la psicoterapia, siempre también ofrece dificultades. Yo te diría que por lo pronto no estigmaticemos al niño como que, o sea, si bien todavía no tiene su propio discurso, tampoco el niño es una mera imitación, digamos, o repetición de... El niño ya empieza a ser un sujeto, ¿sí? Entonces ya empieza a recortar de lo que va escuchando, algunas palabras sí las toma, algunas no las considera, capta qué es lo que es tabú en una familia, de aquello de lo que no se habla, y por ahí capaz que se interesa por esos temas, o no, ¿sí? Entonces, tratar de restablecer algo de una comunicación de alguna manera, ¿sí? Esto de las fotos que decíamos recién fue una manera indirecta de poder comunicarse. Escribirles cartas, ¿sí? Contándoles lo que va pasando en la vida del papá, digamos, para cuando ellos la puedan leer en el futuro, también es una forma de poder establecer algún tipo de comunicación. Comunicarse a través de otros familiares, ¿sí? Como es el caso que vos decías como tía que podías. Bueno,
de alguna manera, eso es lo que te podría decir. Bien. Ana, responde tu pregunta si no podés habilitar tu micrófono y comentar un poco más. Ahí estás muteada, no sé si querés agregar algo más, si se responde tu pregunta. Hola, ¿cómo están? Tengo un Hola. problema con el sonido y los escucho muy bajito. No, mi pregunta quedó satisfecha, respondida. No, me pareció Bueno, bien. gracias. Muchas gracias. Bueno, Ana, ¿de dónde sos? Sos la primera vez que te veo en un Es la conversatorio. primera vez que estoy, soy estudiante del primer año de psicología de la Universidad de Congreso Ah, y bueno, nada, hoy estuvimos hablando un poquito de esto en la clase que tuvimos con el profe y nada, estaba esperando el momento para poder unirme. gracias, Ana, Qué por... bueno, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Muchas gracias. bien, bien, bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta de la audiencia? ¿Hablen ahora o callen para siempre? No, hay más encuentros. Están Sí, sí, tenemos otro invitado más, sí, tenemos otro invitado más. Este, pero bueno, gracias, Omar, por sumarte. Hay algo que se me ocurre preguntarte. Vos sabés que en un conversatorio que hicimos con una mamá por donante, ¿sí? Las nuevas maternidades, esto de que Ujú, congelan óvulos y, bueno, van a un banco de esperma y tienen un hijo en un laboratorio, por decirlo de alguna forma, ¿no? ujú. Ahí ¿qué ocurre con la función paterna, perdón? En esa estructura familiar no había no había pareja para esa mamá, digamos. No, de Ujú, hecho ella cuenta su historia que, bueno, que ella lo quiso buscar con una pareja. Pero bueno, como la pareja se disolvió, ella siguió con su proyecto de ser madre, porque bueno, ujú, se le iba el reloj biológico y bueno, por esa razón decidió ser mamá a través de un donante. claro. Bueno, el hecho de estudiarlos como funciones simbólicas nos permite abordar este tipo de familia que sería una familia monoparental, ¿sí? Entonces, es probable que ambas funciones pasen a través de ella, en principio, y la función paterna, que quizás sería la que estaría un poco más debilitada, puede que transcurra a través de un abuelo materno, ¿sí? O un tío, un padrino. En el mejor de los casos, ella habrá buscado alguna figura que por lo general es masculina, pero también eso es un prejuicio porque es como se vino concibiendo, digamos, las funciones familiares en el desarrollo de la historia, digamos, de la humanidad, que el hombre está ligado al poner la ley, digamos. Calculo que eso es porque en el momento que nos establecimos sedentarios en un solo lugar y que es el origen prácticamente de la familia, quizás ese momento se dividieron las funciones, digamos, y como que la mamá no quería separarse de su cría, digamos, entonces se quedó en casa a, a dedicarse al tema del cuidado de la crianza, de la alimentación, y el padre era el que sabía utilizar las armas de caza y por eso salía a buscar, digamos, el sustento diario. Y bueno, al ser el que salía a la afuera, tenía más contacto con lo que podríamos llamar sociedades primigenias o el inicio de la cultura sería, y entonces por eso se asocia quizás con el hombre, el varón, el tema de la ley, ¿sí? Pero, bueno, como van cambiando la cultura y los roles, hoy en día podría ser que esa mamá también busque una otra figura que ejerza algo en Entiendo. torno a la ley. Ujú. Es cierto que hay mamás que dicen yo lo puedo hacer sola, y eso también lo hablábamos un poco en clase hoy, eh, y que lo dicen con cierto orgullo, como diciendo yo soy mamá y papá de mis hijos, Mm. ¿sí? Eh,
no va a ser sin consecuencias esa situación. Eso te ¿sí? iba a de- eso- ¿Y cuáles son algunas de esas consecuencias? Y a veces confusión en los niños, ¿no? Con la figura de la autoridad, porque, bueno, la mamá como que puede estar acariciando, envolviendo, abrazando, alimentando a su hijo o hija, y en el momento de poner límites les da un reto y como que produce psicológicamente una especie de confusión diciendo, va, como si recién me estaba abrazando y ahora me está apretando, y bueno. Y por eso está bueno que venga de distintos lugares. Como decía, estas funciones son complementarias y a su vez bastante distintas, ¿sí? Eso no significa que en las familias actuales muchas veces el papá delega en la madre la función del límite, ¿sí? O por ejemplo, si le dice, ¿puedo ir a tal pijamada? Bueno, anda a preguntarle a tu mamá. Porque convengamos que poner límites es una función que es poco popular, digamos, en el sentido de que la niña, al niño no les gusta nada, y sobre todo a los niños actuales, que tienden a ser más bien extralimitados, digamos, como la película Jefe en Pañales, ¿no? Esa película animada que muestra al bebé que maneja él a toda la familia, digamos. Entonces, bueno, sin tratar de volver a los siglos anteriores, porque sería un poco retrógrado también decir tiene que ser el padre la figura, pero sí tiene que haber claramente, digamos, establecido a través de quién pasa esa función de poner los límites, o por lo menos consensuado, ¿sí? Entre quien cumple la función materna, que otro cumpla, porque es como si yo en la universidad, aparte de dar clases, tuviera que cobrar la cuota, o sea, son funciones distintas. Una es una función administrativa, otra es una función académica. Y bueno, no quiere decir que no lo pueda hacer, pero sería confuso para los alumnos que cuando estoy dando una clase me ponga ahí con el recibero a cobrarles la... Entonces, está bueno que esas funciones estén ubicadas en distintos lugares, ¿sí? Pero Claro. tampoco es mortal, digamos, que no lo estén. O sea, hay mamás que son solteras y bueno, y ellas se tienen que encargar de las dos funciones, pero a veces lo hacen apoyadas por otras figuras familiares. Ajá, entiendo, entiendo. Bien, tenemos una mano de levantada. Reinaldo, te escuchamos. Buenas noches. ¿Cómo Buenas Hola, estás? noches. él es ¿Cómo- un alumno fiel de los conversatorios. Ah, qué Bienvenido, bueno, Reinaldo, buenísimo. Sí. te escuchamos. Bueno, en el transcurso de la vida vi muchos, por ejemplo, niños en la escuela o niñas también, y como yo trabajo en la iglesia, como muchos saben, y he escuchado muchos por ahí decir, yo no tengo papá, Ujú, yo nunca tuve papá, y eso lo comentan en la escuela, y puede ver el efecto que les causa a ellos el vacío, ese vacío interior de no tener papá, y todos los otros chicos tienen papá, o varios chicos tienen papá, y el chico, nenas o nenes no tienen papá. Bueno, eso es solamente un comentario, ¿no? Pero he visto dolor muy fuerte en los niños, en los niños, ver esa ausencia y esa falta, ¿no? En su vida. Eso no me quería comentar, solamente un comentario. Gracias. gracias, Reinaldo, gracias. Muy bueno, Reinaldo, muchas gracias. Ujú, Sí, sí, eso habla de la importancia de lo que es la impronta de la función paterna, ¿no? O sea que por más caída que esté, en psicología se habla mucho de que desde el siglo pasado viene en caída, digamos, un poco la función paterna porque, bueno, por muchos motivos, ¿sí? Eh, políticos, sociales, históricos, científicos. Bueno, esta posibilidad, por ejemplo, que la ciencia brinda de que una mamá sea mamá por su sola voluntad, digamos, entonces, pero aún así, la estructura familiar o esta teoría que sigo, freudiana, lacaniana, bueno, resalta la importancia para la psiquis de que haya habido un padre, ¿sí? O alguien que haya cumplido esa función. Y bueno, si ahí en la gente que lo comenta en la iglesia es alguien, un ciudadano que cumple las leyes, bueno, que no pasa un semáforo en rojo, o que paga sus impuestos, o que no abusa de ningún familiar
digamos, directo, o sea, todo el tipo de leyes sobre las cuales se basa nuestra cultura, por más que diga que no tuvo un padre, sí se ve que, o sea, nosotros podemos escuchar en un paciente por su discurso si ha habido alguna figura que ha cumplido la función paterna, ¿sí? Ujú. Puede haber sido un abuelo, puede haber sido un tío, un padrino, y puede ser la iglesia también, ¿sí? Porque convengamos que las personas que han sufrido una ausencia paterna muchas veces se acercan a alguna de las propuestas religiosas que hay buscando un padre, que ese padre es con P mayúscula, digamos, pero no Ujú. deja de ejercer como una especie de protección, ¿sí? De poner límite, decir esto está bien, esto no está bien. Entonces, Entiendo. es la búsqueda en la religión de aquel padre ausente que hubo en la familia, ¿no es cierto? Bien, bien. Ahí Salomé nos hace otra pregunta. ¿Qué pasa qué pasa en los niños varones? A ver, ¿qué pasa en los niños varones cuando el padre no cumple la función de llevarlos, de compartir tiempo con ellos, responsabilidades, y los deja en responsabilidad total de la madre? ¿Qué sucede en la mente de estos niños? Bueno, tendríamos que ver el caso por caso, ¿sí? Pero podemos nombrar algunos síntomas de pacientes que han sufrido de esa ausencia paterna, como es nombrada recién. Las fobias, ¿sí? Lo que tiene que ver con inseguridades, Claro, la autoestima. Ujú. exacto, bajo amor propio, falta de reconocimiento, o sea, que van buscando por la vida o se frustran cuando en el trabajo, por ejemplo, hicieron algo bien y nadie les felicitó, o en la pareja, digamos, esa falta de reconocimiento. O quizás en su pareja van a buscar una figura protectora, una figura que les brinde seguridad, y cuando no es tampoco algo para exigir de la pareja, digamos. O sea, entonces, Totalmente. Sí. O a veces ha pasado, por ejemplo, cuento algo personal. En mi caso, yo tengo mis dos papás, ¿sí? Pero mi mamá era más de poner la ley que mi papá, ujú, porque mi papá es más metido para adentro, un poco ausente por su trabajo. Ahí también eso genera secuelas, ¿no? sí, sí, Mm. porque bueno, la función materna hace a otros, está compuesta por otras tareas, digamos, psíquicamente hablando. De todas maneras, que alguien haya ejercido esa función es importante y bueno, por eso al día de hoy tú eres una persona que puede expresarse normalmente, que puede tener una psiquis saludable, ¿sí? Pero bueno, puede haber algunas carencias. Bueno, como decía Reinaldo, todos tenemos alguna falta. Todo Eso es tenemos. muy lacaniano, digamos, nos acompaña toda la vida una falta en nuestra psiquis, porque de alguna manera hemos tenido que aprender a lidiar también con las figuras parentales que nos han tocado, que bueno, obviamente como dijo Freud, nadie es perfecto, nadie lo puede, somos seres humanos, todos tenemos fallas, entonces la función materna y la función paterna no hay manera de hacerlas 100% perfectas. Bien. Sí Ujú. hay la manera de equivocarse lo menos posible, Claro, claro. ¿sí? Sí, y Entonces, pensaba en esto de las dificultades que genera la falta de presencia paterna en la psiquis de la persona, que afecta veíamos la otra vez que hasta a nivel laboral, ¿no? Hasta a nivel laboral, la autoestima, la propia seguridad, ¿cómo afecta? Sí, 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 ¿cómo afecta? Y bueno, y cómo esa confusión, ¿no? Que bueno, por ahí hace esto de que busquen parejas que le brinden el cuidado por una carencia que no tuvo en su momento, ¿no? ujú, exacto. Gracias, Omar. Muy bien. Bueno, gracias a vos, Carolina.